Cuando Lady Bantry descubrió una habitación oculta detrás de su antiguo estante de la biblioteca, esperaba polvo y objetos olvidados, pero lo que encontró fue un secreto que podría sacudir a todo el pueblo hasta sus cimientos. Mientras Miss Marple entraba, cada segundo estaba cargado de suspense. ¿Saldría finalmente la verdad a la luz, o alguien se aseguraría de que permaneciera enterrada para siempre? El aire de la mañana en Gossington Hall llevaba la mezcla peculiar de polvo, virutas de madera y cuero antiguo que acompaña cualquier alteración de una biblioteca bien establecida. Lady Bantry se encontraba en la puerta, contemplando el caos con la satisfacción que surge al ver que los secretos guardados durante mucho tiempo finalmente se revelan al mundo. «¿De verdad, Dolly?», dijo Miss Marple, cuidadosamente esquivando un montón de volúmenes encuadernados en cuero. «No tenía idea de que ocultaras tales misterios detrás de tus estantes». Lady Bantry rió, con los ojos brillantes de anticipación. «Oh, mi querida Jane, aún no has visto nada. Guy asegura que lo que vamos a descubrir será absolutamente emocionante». Guy Skington, el elegante arquitecto que supervisaba la restauración de la biblioteca, levantó la vista desde donde examinaba la pared detrás de los libros reubicados. Sus movimientos eran precisos, casi rituales, mientras pasaba las manos por la madera de roble. Todo en él hablaba de una atención meticulosa al detalle, desde su camisa impecablemente planchada hasta la manera en que organizaba sus herramientas en líneas paralelas perfectas. «Los obreros hicieron exactamente lo que indiqué», dijo con voz de autoridad tranquila, propia de un hombre acostumbrado a ser escuchado. «Los libros de esta sección se han movido con seguridad, y ahora podemos examinar adecuadamente lo que sus antepasados consideraron necesario ocultar». «Señora Hart», resopló la ama de llaves desde su posición cerca de la puerta. «Todo este polvo y desorden, justo cuando había limpiado la biblioteca para el otoño». «Oh, no seas aguafiestas, señora Hart», dijo una voz firme desde detrás de Miss Marple. Crispin Vale entró en la habitación con paso seguro, un hombre que vivía de los secretos de los demás. El autor londinense estaba impecablemente vestido, aunque algo en sus ojos agudos sugería que veía todo y no olvidaba nada. «Esto es exactamente lo que mis lectores adoran: habitaciones ocultas, secretos familiares, el romance del pasado hecho tangible». Sacó un pequeño cuaderno y comenzó a escribir. «Espero que no le importe si incluyo esto en mi libro sobre habitaciones ocultas», dijo Lady Bantry. «El público tiene un gran apetito por estas cosas». «Siempre y cuando sea halagador sobre la casa», respondió Lady Bantry con una risa que no llegó del todo a sus ojos. Cuando Lady Bantry descubrió una habitación oculta detrás de su antiguo estante de la biblioteca, esperaba polvo y objetos olvidados, pero lo que encontró fue un secreto que podría sacudir a todo el pueblo hasta sus cimientos. Mientras Miss Marple entraba, cada segundo estaba cargado de suspense. ¿Saldría finalmente la verdad a la luz, o alguien se aseguraría de que permaneciera enterrada para siempre? El aire de la mañana en Gossington Hall llevaba la mezcla peculiar de polvo, virutas de madera y cuero antiguo que acompaña cualquier alteración de una biblioteca bien establecida. Lady Bantry se encontraba en la puerta, contemplando el caos con la satisfacción que surge al ver que los secretos guardados durante mucho tiempo finalmente se revelan al mundo. «¿De verdad, Dolly?», dijo Miss Marple, cuidadosamente esquivando un montón de volúmenes encuadernados en cuero. «No tenía idea de que ocultaras tales misterios detrás de tus estantes». Lady Bantry rió, con los ojos brillantes de anticipación. «Oh, mi querida Jane, aún no has visto nada. Guy asegura que lo que vamos a descubrir será absolutamente emocionante». Guy Skington, el elegante arquitecto que supervisaba la restauración de la biblioteca, levantó la vista desde donde examinaba la pared detrás de los libros reubicados. Sus movimientos eran precisos, casi rituales, mientras pasaba las manos por la madera de roble. Todo en él hablaba de una atención meticulosa al detalle, desde su camisa impecablemente planchada hasta la manera en que organizaba sus herramientas en líneas paralelas perfectas. «Los obreros hicieron exactamente lo que indiqué», dijo con voz de autoridad tranquila, propia de un hombre acostumbrado a ser escuchado. «Los libros de esta sección se han movido con seguridad, y ahora podemos examinar adecuadamente lo que sus antepasados consideraron necesario ocultar». «Señora Hart», resopló la ama de llaves desde su posición cerca de la puerta. «Todo este polvo y desorden, justo cuando había limpiado la biblioteca para el otoño». «Oh, no seas aguafiestas, señora Hart», dijo una voz firme desde detrás de Miss Marple. Crispin Vale entró en la habitación con paso seguro, un hombre que vivía de los secretos de los demás. El autor londinense estaba impecablemente vestido, aunque algo en sus ojos agudos sugería que veía todo y no olvidaba nada. «Esto es exactamente lo que mis lectores adoran: habitaciones ocultas, secretos familiares, el romance del pasado hecho tangible».
Sacó un pequeño cuaderno y comenzó a escribir. Espero que no le importe si incluyo esto en mi libro sobre habitaciones ocultas, dijo Lady Bantry. El público tiene un gran apetito por estas cosas. Siempre y cuando sea halagador sobre la casa, respondió Lady Bantry con una risa que no llegó del todo a sus ojos. Yantilasi, la joven acompañante de Lady Bantry, se movía silenciosamente por la habitación, sus dedos hábiles ya comenzando a colocar los volúmenes desplazados con un ojo para el orden y la belleza. Era una chica pálida y reflexiva que parecía notar todo mientras decía muy poco. Señor Skimton, dijo suavemente, ¿debo ayudar a estabilizar los libros mientras trabaja? Algunos de estos encuadernados antiguos parecen bastante frágiles. Muy amable de su parte, señorita Lassie, dijo Skimton con una sonrisa profesional y cortés. Aunque creo que ya estamos listos para nuestra pequeña demostración. Edgar Sims, el mayordomo, apareció silenciosamente en la puerta como si hubiera sido convocado por alguna señal invisible. Era un hombre que se movía como humo por la casa, apareciendo cuando se le necesitaba, desapareciendo cuando no. Sus manos, notó Miss Marple, estaban ligeramente manchadas con lo que parecía pegamento o cola. ¿Estamos listos para la revelación, mi señora?, preguntó con voz suave. Oh, sí, Edgar. Todos reúnanse alrededor. Lady Bantry aplaudió como una niña a punto de revelar una sorpresa de cumpleaños. Ahora, Guy, muéstrales nuestro secreto familiar. Skimton se dirigió a una sección de estantería que parecía idéntica a todas las demás. Sus dedos encontraron un volumen en particular, Lives of the Sands, Volume 7, y lo inclinaron ligeramente. Luego, con facilidad ensayada, presionó algo detrás de una copia de Plutarch's Lives. Por un momento, no ocurrió nada. Luego, con un suave chirrido que hablaba de mecanismos antiguos y resortes ocultos, toda una sección del estante comenzó a girar hacia adentro. ¡Santo cielo!, exclamó el doctor Haddock, que había llegado justo a tiempo para presenciar la demostración. Es como algo sacado de una novela gótica. Detrás del estante falso se reveló un espacio estrecho, apenas lo suficientemente grande para que una persona se mantuviera de pie. Las paredes eran de roble antiguo, oscuro por la edad, y había un simple taburete de 3 patas colocado frente a un pequeño nicho tallado en la pared del fondo. Cerca del suelo, una pequeña rejilla proporcionaba lo que debió ser ventilación hacia la habitación contigua. Un agujero para sacerdotes, respiró Crispin Vale, con los ojos brillantes de emoción profesional. Era de la era Stewart, diría yo, por la artesanía. Absolutamente maravilloso. Los católicos debieron usarlo durante las persecuciones. Así dice la historia familiar, confirmó Lady Bantry, aunque para cuando yo era niña, solo era un cuento romántico. Nunca imaginé que realmente fuera real. Miss Marple se acercó para examinar la cámara oculta. El aire que salía era viciado y pesado, con olor a madera vieja y algo más, algo que le recordaba a iglesias y cera de velas. El mecanismo es bastante ingenioso, explicaba Skimton al grupo reunido. El pestillo de resorte asegura que, una vez cerrado, la puerta solo puede abrirse desde fuera usando la combinación correcta de libros. Una persona podría esconderse dentro y cerrar la puerta, pero necesitaría ayuda para salir de nuevo. ¡Qué horror tan perfecto!, dijo Griselda Clement, la esposa del virrey, que había llegado con su marido justo cuando comenzó la demostración. Imagínense estar atrapados ahí dentro. Oh, pero ese era más bien el punto, dijo Vale, aún escribiendo en su cuaderno. Mejor atrapado vivo que capturado y ejecutado, supongo. El inspector Slack, que había estado de pie tranquilamente en un rincón, mirando escéptico todo el procedimiento, se acercó para observar mejor. Parece un escondite peligroso. ¿Y si quien debía dejarte salir no volviera? No seas tan pesimista, inspector, reprendió Lady Bantry. No estamos viviendo en tiempos Stewart. Nadie quedará atrapado allí ahora. Vale miró el estrecho espacio con evidente fascinación. No supongo que pueda entrar un momento. Por investigación, claro. Necesito tomar medidas precisas del nicho. Oh, no veo por qué no, dijo Lady Bantry, aunque cuida el escalón y no toques nada que pueda ser frágil. Quizás esta noche después de la cena, sugirió Skimton con suavidad. La luz será mejor y tendremos más tiempo para examinar el espacio adecuadamente. Miss Marple estudió los rostros alrededor suyo. Había algo en la atención que cada persona prestaba al cuarto oculto que le pareció significativo, aunque no podía precisar qué. La tarde pasó agradablemente, con mucha discusión sobre la importancia histórica del descubrimiento y especulación sobre quién podría haber usado el escondite y cuándo. Al anochecer,
La hesitación se había transformado en curiosidad académica. Después de una cena tranquila, Vale se acercó a su anfitriona. Lady Bantry, si me permite, me gustaría pasar solo 5 minutos en ese agujero para sacerdotes. Para mi investigación, claro. Necesito tomar medidas precisas del nicho. Por supuesto, querido amigo Guy, ¿serías tan amable de mostrarle el mecanismo al señor Vale otra vez? Eran pasadas las 10 cuando Edgar Sims comenzó su rutina nocturna de asegurar la casa. Se movía con su característica eficiencia silenciosa, revisando ventanas, corriendo cortinas, asegurando que todo estuviera como debía para la noche. Cuando llegó a la biblioteca, encontró el estante cerrado, luciendo perfectamente ordinario a la suave luz de las lámparas. Lady Bantry se había retirado hacía tiempo, y la casa estaba en la tranquila quietud de una noche campestre, pero algo lo hizo detenerse. Quizás era la calidad del silencio. O quizás el instinto de un mayordomo para notar cualquier cosa fuera de lugar en una casa bien ordenada. Lady Bantry llamó suavemente desde las escaleras. Creo que debería bajar a la biblioteca. Cuando apareció, envuelta en su bata de noche y con aspecto preocupado, Edgar señaló hacia el estante. El señor Vale pidió 5 minutos para tomar medidas, mi señora. Eso fue hace 20 minutos. Lady Bantry se acercó al estante y realizó el pequeño ritual que Skynton había demostrado. Inclinó Lives of the Sands, Volume 7, presionó el resorte oculto detrás de Plutarch, y retrocedió mientras el mecanismo se activaba. El estante se abrió revelando a Crispin Vale desplomado sobre el taburete de 3 patas, la cabeza apoyada en el nicho tallado. La pequeña vela que había traído yacía apagada en el suelo. Estaba muerto. El doctor Haddock, convocado apresuradamente desde su propio hogar, se arrodilló en el estrecho espacio y realizó su examen con la luz de la linterna de Edgar. Corazón, diría yo, pronunció después de varios minutos. La emoción, tal vez combinada con el aire cerrado. No había suficiente ventilación en un espacio así. Saliendo del agujero para sacerdotes, sacudiéndose el polvo de las rodillas, Miss Marple, despertada por el alboroto, había bajado con su cálida bata de lana, observando en silencio mientras los demás se agrupaban en la entrada de la cámara oculta, discutiendo la tragedia en voces bajas. Se inclinó ligeramente, pasando un dedo enguantado por los bordes superiores de los libros que forman el mecanismo secreto. En 3 volúmenes encontró lo que buscaba, una leve mancha de algo que se sentía pegajoso al tacto, de textura suave como pasta de trigo. Luego, arrodillándose cuidadosamente junto a la base del estante donde pivotaba, recogió 2 fibras pálidas que se habían quedado enganchadas en el zócalo. Eran planas y almidonadas, nada que ver con lana o algodón, y brillaban débilmente a la luz de la lámpara. No dijo nada sobre sus hallazgos a los demás. No todavía. Mientras ayudaba a Lady Bantry a regresar a su habitación y arreglaba la casa por el resto de la noche, Miss Marple pensaba en la pasta y las fibras, en los mecanismos secretos y en las personas que entienden cómo funcionan. En su experiencia, cuando alguien moría en una habitación cerrada, rara vez era tan simple como parecía. La mañana trajo consigo la atmósfera peculiar que se posa sobre una casa donde ha ocurrido una muerte súbita. El inspector Slack llegó temprano, sus pasos resonando en los pasillos normalmente tranquilos de Gossington Hall mientras se encargaba de sellar la biblioteca con cinta amarilla oficial y advertencias severas sobre no alterar la evidencia. Miss Marple encontró a Lady Bantry en la sala de la mañana, pálida pero serena, recibiendo llamadas de vecinos con esa mezcla de genuina preocupación y curiosidad apenas disimulada que tales eventos inevitablemente producen. Un socasí, querida, decía la señora Price Ridley, acomodándose más cómodamente en su silla. Y de una manera tan inusual de morir. No se espera que estos viejos escondites sean tan peligrosos. El inspector parece pensar que es perfectamente sencillo, respondió Lady Bantry, aunque su voz carecía de su habitual tono seguro. El corazón del pobre señor Vale simplemente falló en ese pequeño espacio sofocante. Miss Marple aceptó una taza de té de Edgar Sims, notando cómo las manos habitualmente firmes del mayordomo mostraban un leve temblor al servir. Los eventos de la noche anterior claramente habían afectado a toda la casa. Si se me permite preguntar, Lady Bantry, dijo Miss Marple suavemente, ¿quién de sus invitados anoche conocía el secreto para abrir el estante de libros? Pues, solo Gossington y yo, respondió Lady Bantry de inmediato. Ha sido un secreto familiar durante generaciones, ya sabe. Mi difunto esposo me lo mostró hace años, pero rara vez hablábamos de ello. Se lo conté a Guy cuando comenzó el trabajo de restauración, naturalmente, ya que necesitaba saber sobre cualquier mecanismo oculto que pudiera afectar la obra estructural. ¿Y el señor Sims? Preguntó Miss Marple,
mirando hacia el mayordomo, que silenciosamente ordenaba unos papeles en una mesa auxiliar. Edgar se enderezó, su voz suave mostrando apenas un atisbo de defensiva. Aprendí el mecanismo solo anoche, señorita, cuando el señor Skington lo demostró. 5 minutos antes de la tragedia, diría yo. La señora Price Ridley se inclinó con interés, pero, seguramente la puerta podría haberse abierto desde dentro. Quiero decir, si el pobre señor Val se hubiera sentido indispuesto, ¿no podría simplemente haberse salido? Eso es precisamente, dijo Lady Bantry, ajustándose más el chal alrededor de los hombros. El mecanismo solo funciona desde fuera. Es un pestillo de resorte que se cierra automáticamente una vez que la puerta se cierra. La persona dentro dependería completamente de alguien más para liberarla. Miss Marple dejó su taza de té pensativa. Muy ingenioso desde un punto de vista histórico, aunque bastante alarmante desde el moderno, murmuró, y el inspector Slack no encontró evidencia de que el pestillo hubiera sido manipulado. Nada en absoluto, llegó la voz áspera del inspector desde la puerta. Entró sin ceremonia, con su cuaderno en mano, y su expresión no revelaba nada de sus pensamientos. El mecanismo funcionó exactamente como debía. No hay señales de fuerza en ninguna parte. El polvo en el suelo de esa pequeña habitación muestra solo un juego de huellas, y coinciden perfectamente con los zapatos del señor Val. Se acomodó en una silla que crujió ominosamente bajo su peso considerable. He hablado con el doctor Haddock esta mañana. Está satisfecho de que fue un fallo cardíaco provocado por la emoción y la mala circulación del aire. El forense probablemente registrará causas naturales. Entonces, ¿el asunto está cerrado?, preguntó Lady Bantry, aunque algo en su tono sugería que no estaba totalmente convencida. En lo que a mí respecta, sí, respondió Slack firmemente. Aunque necesitaré hablar con todos los que estuvieron presentes ayer, solo por formalidad. Miss Marple se levantó y se dirigió a la ventana, ostensiblemente para admirar el jardín, pero en realidad para ordenar sus pensamientos. A través del cristal podía ver a Guy Skington caminando por el césped con su paso medido y preciso, su portafolio de arquitecto bajo el brazo. Inspector, dijo, volviéndose hacia la habitación, me pregunto si ha tenido ocasión de examinar la habitación adyacente a la biblioteca. El armario de porcelana, creo. Slack levantó la vista de su cuaderno con ligera irritación. El armario de porcelana, ¿qué tendría que ver eso con algo? Oh, nada importante, estoy segura, replicó Miss Marple con su tono más inocente. Es solo que la pequeña rejilla de ventilación conecta las dos habitaciones, ¿no es así? Ayer noté que también parecía que se había hecho algún trabajo allí. La señora Hart, que había estado desempolvando la repisa de la sala de la mañana con vigor inusual, detuvo su tarea. Fontaneros, dijo, con la clase de satisfacción oscura que las amas de casa reservan para hablar de las fallas de los obreros, siempre dejando su desorden atrás. Tornillos por todo el suelo allí, y el panel detrás de los estantes inferiores todo torcido. Fontaneros. El interés del inspector Slack se activó de inmediato. ¿Qué fontaneros? Los que trajo el señor Skington la semana pasada, respondió la señora Hart. Algo sobre revisar las tuberías viejas detrás del panel de la pared. Estuvieron dentro y fuera de ese armario de porcelana durante casi 2 días, moviendo la buena porcelana y dejando todo en orden. Miss Marple e inspector intercambiaron miradas. Sin otra palabra, se dirigieron al armario de porcelana, una pequeña habitación forrada con vitrinas que contenían la colección de porcelana antigua de Lady Bantry. Los estantes inferiores habían sido efectivamente perturbados. Detrás de ellos, un panel de madera colgaba ligeramente, revelando el espacio oscuro entre las paredes, donde pasaban tuberías y cableado por la vieja casa. Los tornillos que deberían haberlo sujetado firmemente estaban esparcidos por el suelo, y Miss Marple notó de inmediato que habían sido frotados con algo que parecía jabón para girarlos silenciosamente. Ahora eso es interesante, murmuró el inspector Slack, arrodillándose para examinar más de cerca el panel. Estos tornillos han sido perturbados recientemente, pero están limpios como una patena. Sin óxido, sin dificultad para retirarlos. Miss Marple se inclinó para recoger algo del suelo cerca del zócalo. Era una pequeña migaja de lo que parecía ser polvo de yeso, y junto a ella yacía un pequeño trozo de hilo, plano y almidonado, con un extremo ligeramente deshilachado como si hubiera sido frotado contra algo rugoso. La rejilla de ventilación entre el armario de porcelana y el agujero de sacerdote estaba colocada baja en la pared, a unos 45 cm del suelo. Miss Marple se arrodilló junto a ella y examinó cuidadosamente las barras de metal. 2 de ellas,
aproximadamente a la altura del cuello de alguien sentado al otro lado, mostraban signos de pulido reciente. Un brillo débil que destacaba sobre el patrón general de la edad. Inspector, dijo en voz baja, creo que querrá echar otro vistazo a ese agujero de sacerdote. Cuando regresaron a la biblioteca, Slack retiró cuidadosamente la cinta amarilla y operó el mecanismo para abrir el estante una vez más. La estrecha cámara más allá parecía exactamente como la noche anterior, excepto que ahora la luz de la mañana que entraba por la rejilla del armario de porcelana creaba un pequeño patrón de sombras en la pared opuesta. La vela, observó Miss Marple, señalando donde estaba el resto de cera en el suelo. El doctor Haddock mencionó que se había consumido. Pero mire la rejilla, inspector. No hay marca de hollín en el metal donde el humo normalmente habría sido atraído hacia la ventilación. Slack entrecerró los ojos mirando la rejilla y luego la vela. ¿A qué se refiere, Miss Marple? Solo que si la ventilación hubiera estado funcionando correctamente, uno esperaría ver evidencia de que el humo de la vela se hubiera dirigido hacia el aire fresco. La ausencia de tales marcas sugiere que el flujo de aire estaba bloqueado, quizás deliberadamente. Regresaron al armario de porcelana, donde Miss Marple pidió a Lady Bantry abrir y cerrar la puerta varias veces mientras ella sostenía una pluma cerca de la abertura de la rejilla. La pluma permaneció perfectamente quieta. Ni una brisa, murmuró. Y sin embargo debería haber, ¿no es así, con la puerta creando movimiento de aire aquí dentro? Su vista cayó sobre otra cosa, un pequeño cuadrado de pulido reciente en el borde de uno de los estantes del armario, colocado precisamente donde una tabla del tamaño adecuado podría haber sido colocada para cubrir la apertura de la rejilla. El inspector Slack empezaba a mostrarse menos seguro de su teoría de causas naturales. ¿Está sugiriendo que alguien bloqueó deliberadamente la ventilación? No sugiero nada definitivo, respondió Miss Marple con calma. Pero creo que podría valer la pena hablar otra vez con todos los que estuvieron en la casa anoche, particularmente aquellos que pudieron haber tenido ocasión de visitar el armario de porcelana. Al salir de la habitación, Miss Marple notó a Guy Skington acercándose a la casa, su portafolio aún bajo el brazo, y su expresión mostraba preocupación profesional mezclada con lo que podría haber sido ansiedad. Ah, Skington, llamó el inspector Slack al encontrarse con él en el pasillo. Quisiera hablar con usted sobre esos fontaneros que trajo la semana pasada. El rostro del arquitecto mostraba solo cooperación cortés, pero Miss Marple captó la mínima vacilación antes de que él respondiera. Por supuesto, inspector, aunque no estoy seguro de qué relación tendría eso con el desafortunado accidente del pobre señor Val. Probablemente ninguna, dijo Slack con pesadez. Pero en casos como este, nos gusta ser minuciosos. Miss Marple no dijo nada, pero comenzaba a pensar que la minuciosidad iba a ser muy importante, de hecho. El sol de la tarde se inclinaba a través de las ventanas de la biblioteca mientras Miss Marple se paraba frente al estante, sus agudos ojos estudiando los volúmenes que ocultaban el mecanismo secreto. El inspector Slack miraba con impaciencia apenas disimulada mientras ella examinaba cada libro con la precisión metódica de una botánica catalogando especímenes. Lives of the Sands, volumen 7, murmuró, pasando el dedo por el borde superior de la encuadernación de cuero, el libro de la manija, como lo llamaba el señor Skington. Su punta del dedo recogió un residuo tenue que examinó cuidadosamente. Era pegajoso al tacto, con una suavidad peculiar que proviene del almidón de trigo mezclado con pasta, el tipo usado en encuadernación y reparación de libros. Muy curioso, dijo, más para sí misma que para el inspector. Uno esperaría que el polvo se acumulara en estos bordes superiores, sin perturbaciones durante años. En cambio, encontramos pasta fresca. Se movió a los volúmenes adyacentes, aquellos que Skington había manipulado durante su demostración el día anterior. Dos más mostraban trazas similares de la sustancia pegajosa aplicada tan recientemente que aún no se había secado completamente. ¿Cuál es la importancia de la pasta en los libros?, demandó Slack. Seguramente eso es normal en una biblioteca. Oh, bastante normal para libros que están siendo reparados, asintió Miss Marple con agrado. Pero estos volúmenes no muestran señales de restauración reciente. La pasta parece haber sido aplicada solo en los bordes superiores, donde alguien con dedos pegajosos podría haberlos manejado. Desde el otro lado de la habitación se escuchaba el suave sonido de Edgar Sims organizando papeles en una pequeña mesa de trabajo junto a la ventana. Miss Marple se acercó a él con su característica sonrisa gentil. Señor Sims, espero que no le moleste mi curiosidad, pero noto que tiene un equipo bastante elaborado para el mantenimiento de libros. El mayordomo levantó la vista de su trabajo, sus ojos pálidos mostrando un destello de orgullo. En efecto, señorita,
Lady Bantry siempre ha sido particular con el cuidado de sus libros. Yo me encargo de reparaciones menores, reetiquetado y tareas similares. Miss Marple examinó la mesa con interés genuino. Pequeños tarros de pasta de trigo estaban alineados junto a pinceles de varios tamaños, tiras de papel para etiquetas y frascos de polvo de yeso para limpiar encuadernaciones de cuero. El equipo hablaba de atención cuidadosa al detalle y larga experiencia. Muy admirable, dijo. Y usa pasta de trigo, veo. Mucho mejor que los adhesivos químicos modernos. Oh sí, señorita. Los métodos antiguos siempre son mejores para libros antiguos. La pasta de trigo puede retirarse si es necesario, a diferencia de los pegamentos modernos que dañan permanentemente las encuadernaciones. Miss Marple recogió una de las etiquetas recién preparadas, notando lo precisamente cortada y lo uniformemente aplicada que estaba la pasta en la parte trasera. Obviamente cuida mucho su trabajo, señor Sims. Ninguna mancha ni desperdicio. Me enorgullezco de la limpieza, señorita. Ella miró sus manos, que efectivamente estaban impecables, luego la fila de etiquetas secándose sobre papel absorbente. Cada una era perfecta, sin exceso de pasta alrededor de los bordes, sin huellas ni manchas. Me pregunto, dijo pensativa, si ha notado si alguien más podría haber manejado libros anoche, después de la demostración, me refiero. Edgar consideró esto cuidadosamente. Bueno, señorita, el señor Vale estaba bastante interesado en los volúmenes antiguos. Lo vi examinando varios de ellos durante la tarde, tomando notas en ese pequeño cuaderno suyo, y el señor Skynton, por supuesto, estaba moviendo libros como parte de su trabajo. ¿Notó algo inusual en la apariencia del señor Val cuando lo encontró anoche? ¿Su ropa, quizás? El ceño del mayordomo se frunció concentrado. Ahora que lo menciona, señorita, si había algo. Su puño derecho tenía un polvillo blanco. Lo noté porque normalmente es tan cuidadoso con su vestimenta. Miss Marple asintió pensativa. Polvo blanco, del mismo color que el yeso usado para limpiar encuadernaciones de libros. Se dirigió a la chaqueta de Crispenval, aún colgada en una silla, esperando ser recogida por el funerario. El puño derecho mostraba efectivamente rastros de polvo fino incrustado en la tela, como por contacto repetido. Inspector, llamó suavemente, creo que esto podría interesarle. Slack se unió a ella, entrecerrando los ojos ante las casi invisibles trazas sobre la tela oscura. ¿Qué estoy viendo? Polvo de yeso, creo. La misma sustancia que se utiliza para limpiar y preparar encuadernaciones de libros. Pero observe cómo está trabajado en las fibras, como si el señor Val hubiera estado en contacto con materiales de encuadernación recién preparados durante algún tiempo. Regresó a la mesa de trabajo de Edgar y examinó el arreglo más de cerca. La pasta de trigo en su pequeño tarro no mostraba señales de haber sido utilizada recientemente. La superficie estaba lisa e intacta, sin huellas ni marcas de herramientas alrededor de los bordes. Las etiquetas esperando secarse estaban en varias etapas de finalización, pero todas mostraban la misma meticulosa artesanía. Señor Sims, dijo suavemente, ¿cuándo fue la última vez que utilizó su pasta de trigo? Ayer por la mañana, señorita. Preparé un lote de etiquetas para el lomo de algunos volúmenes que necesitaban atención. Siempre hago más de lo necesario, ya que se conserva bien si se cubre correctamente. Miss Marple levantó la tapa del tarro de pasta y miró en su interior. La superficie estaba efectivamente lisa e intacta, pero alrededor del borde encontró algo interesante. Varios puntos donde la pasta había sido raspada, dejando pequeñas hendiduras en la superficie, de otro modo perfecta. Alguien se ha servido de su pasta, señor Sims. Bastante recientemente, diría yo. El mayordomo parecía genuinamente desconcertado. Eso es muy inusual, señorita. Siempre mantengo mis suministros bien organizados y ciertamente habría notado si alguien los hubiera alterado. A menos que, sugirió Miss Marple en voz baja, ocurriera mientras usted estaba ocupado en otra parte. Durante la noche, quizás, cuando la casa se preparaba para descansar. El inspector Slack empezaba a mostrar más interés en los acontecimientos. Está sugiriendo que alguien tomó deliberadamente pasta de esta mesa. ¿Con qué propósito? Eso aún está por determinarse, respondió Miss Marple. Pero considere esto. Tenemos pasta fresca en los libros del mecanismo, polvo de yeso en el puño del señor Val y evidencia de que alguien accedió a los suministros del señor Sims sin su conocimiento. Alguien que sabía exactamente dónde encontrar lo que necesitaba. Se acercó nuevamente al estante y examinó el Lives of the Sands, volumen 7, una vez más.
esta vez usando un pañuelo para proteger sus dedos mientras inclinaba ligeramente el libro. La pasta no está aplicada solo en el borde superior, sino a lo largo de este lomo, donde naturalmente se agarraría el volumen. Mire, inspector, estas impresiones de huellas dactilares en la sustancia pegajosa. Slack entrecerró los ojos mirando el libro. No puedo distinguir ninguna huella clara. No, pero puede ver el patrón de alteración. Alguien con pasta en los dedos manipuló este libro después de que se aplicara la pasta. Alguien que sabía precisamente cómo manipular el mecanismo. Se enderezó, sus suaves ojos azules pensativos. Creo que debemos preguntarnos por qué alguien necesitaría manejar estos libros con los dedos cubiertos de pasta. ¿Qué propósito podría tener? En ese momento apareció Guy Skington en la puerta, su portafolio de arquitecto bajo el brazo y una expresión de preocupación profesional. Espero no estar interrumpiendo, dijo cortésmente. He venido a recoger algunas medidas que dejé ayer. Confío en que la investigación progresa sin problemas. Miss Marple lo observó con interés mientras se dirigía hacia una mesa lateral donde varios papeles enrollados aguardaban. Sus movimientos eran precisos como siempre, cada gesto calculado y económico. Señor Skington, dijo amablemente. Me pregunto si podría ayudarnos con un pequeño enigma. Alguien parece haber usado la pasta de trigo del señor Sims anoche, pero no podemos determinar quién ni por qué. Skington se detuvo mientras reunía sus papeles. ¿Pasta de trigo? ¡Qué extraño! No puedo imaginar por qué alguien necesitaría tal cosa. A menos que, sugirió Miss Marple suavemente, estuvieran involucrados en algún tipo de encuadernación o trabajo de reparación de libros. Usted no llevará esos suministros consigo, ¿verdad? Para sus proyectos de restauración. Ocasionalmente, admitió. Aunque prefiero usar los materiales disponibles en el lugar cuando es posible, menos que cargar, ¿entiende? Miss Marple sonrió, su sonrisa gentil, pero sus ojos permanecieron agudos mientras estudiaban el rostro del arquitecto. En su larga experiencia, a menudo eran los detalles más pequeños los que revelaban las verdades más grandes. Y la pasta de trigo, comenzaba a sospechar, iba a resultar muy reveladora. Fue Lassie quien primero llamó la atención sobre la anomalía. La joven había pasado la mañana reorganizando silenciosamente los libros desplazados, sus delicados dedos manipulando cada volumen con la reverencia debida a objetos antiguos y preciosos. Se detuvo junto al mecanismo del estante, sosteniendo un tomo encuadernado en cuero que parecía de alguna manera incorrecto en sus manos. Lady Bantry, dijo suavemente, creo que hay algo peculiar en esta crónica naval. Miss Marple levantó la vista de su contemplación de la evidencia de la pasta, inmediatamente alerta ante la nota de perplejidad en la voz de la joven. Lady Bantry, que había estado discutiendo arreglos con el inspector Slack, se volvió con curiosidad leve. ¿Qué clase de peculiaridad, querida? Yanty sostuvo el volumen en cuestión. Naval Chronicle, 1806, leyó del lomo. Pero es demasiado ligero. Un libro de este tamaño debería pesar considerablemente más. Lo ofreció a Miss Marple, quien lo aceptó con interés. En el momento en que lo tomó, comprendió la preocupación de Yanty. El volumen se sentía hueco, careciendo del peso sustancial que se esperaba de un libro auténtico de ese periodo. Muy observadora, señorita Lassie, dijo Miss Marple cálidamente. ¿Puedo? Abrió la cubierta con dedos cuidadosos y de inmediato vio que sus sospechas eran correctas. El libro estaba efectivamente hueco, sus páginas habían sido recortadas para crear un compartimento oculto. Dentro había un rollo de cinta de lino plana, del tipo usado en encuadernación fina, enrollada alrededor de un pequeño anillo de cortina de latón que brillaba opacamente con la luz de la tarde. Dios mío, exhaló Lady Bantry. ¿Qué demonios hace eso allí? El inspector Slack se acercó, sus facciones pesadas mostrando interés por primera vez ese día. Déjeme verlo. Miss Marple le entregó el volumen, pero no antes de notar algo más escondido en el fondo del espacio hueco. Con delicados dedos, extrajo un fragmento de papel que había sido arrancado de algo más grande. Una ex libris, observó, examinando la elegante caligrafía. Ex liberus Gossington Hall, pero el papel estaba manchado con lo que parecía ser la misma pasta de trigo que habíamos encontrado en los libros del mecanismo, como si hubiera sido retirado apresuradamente de un volumen y parcialmente readherido a otro. El rostro de Lady Bantry se sonrojó de indignación. Vandalismo en mi biblioteca. ¿Quién se atrevería a ahuecar un libro perfectamente bueno y dañar los ex libris? Guy Skington, que había permanecido en silencio durante este descubrimiento, dio un paso adelante con lo que parecía preocupación teatral. Extraordinario.
No puedo imaginar qué propósito podrían tener tales modificaciones. Miss Marple estudió su rostro con atención mientras hablaba, notando la manera precisa en que arreglaba sus rasgos en una expresión de sorpresa. Todo en el hombre estaba calculado, desde su ropa perfectamente planchada hasta sus patrones de habla medidos. La cinta es bastante interesante, observó, levantando un extremo del rollo de lino con una uña. Cinta de encuadernador, salvo que me equivoque, plana, fuerte y tratada con almidón para darle consistencia. La sostuvo a la luz, el material tenía el brillo distintivo de una preparación adecuada. El extremo estaba acabado con un pequeño nudo ordenado, atado con la precisión que indicaba entrenamiento profesional. He visto cintas similares en trabajos de restauración, dijo Skington con naturalidad. Se usan para reforzar encuadernaciones y crear soportes temporales durante los procesos de reparación. Exactamente, asintió Miss Marple. Y esta pieza en particular parece haber sido preparada recientemente. El tratamiento con almidón aún es flexible, no se ha vuelto quebradizo como ocurriría con la edad. El inspector Slack examinaba el anillo de latón con meticulosidad profesional. ¿Qué querría alguien con un anillo unido a la cinta de encuadernación? Quizás se usó para facilitar la extracción de la cinta de un espacio confinado, sugirió suavemente Miss Marple. El anillo permitiría tirar de la cinta a través de una abertura estrecha sin perder el agarre. Se acercó para examinar una vez más el mecanismo del estante, sus ojos siguiendo las líneas de la madera con nueva comprensión. La posición del libro hueco era significativa, estaba directamente junto al punto de bisagra de la puerta secreta, lo suficientemente cerca del mecanismo como para que alguien trabajando allí pudiera acceder fácilmente a su contenido. Señorita Lassie, dijo pensativa, cuando organizaba los libros esta mañana, ¿notó algún otro volumen fuera de lugar o dañado? La joven lo consideró cuidadosamente. Varios de los libros más antiguos mostraban signos de manipulación reciente, huellas en el polvo, ligera desorganización de su posición, pero nada tan obvio como este hueco. ¿Y los ex libris? ¿Notó alguno que pareciera haber sido alterado? Ahora que lo menciona, sí. 3 o 4 volúmenes tenían ex libris que parecían haber sido retirados y recolocados recientemente. La pasta todavía estaba un poco pegajosa, y el papel mostraba arrugas donde había sido reposicionado. Lady Bantry se hundió en una silla, luciendo de repente más vieja. No entiendo nada de esto. ¿Por qué alguien iría a tales extremos para ocultar cinta y anillos en mis libros? ¿Qué propósito podría tener? Miss Marple regresó al volumen hueco, examinando su interior más de cerca. Los cortes que crearon el compartimento eran precisos y profesionales, hechos con herramientas adecuadas y considerable habilidad. Esto no era obra de un vandalismo amateur, sino de alguien que entendía tanto los libros como las técnicas para modificarlos. La mano de obra es bastante experta, observó. Quien creó este escondite sabía exactamente lo que hacía. Los bordes son limpios, la profundidad uniforme, y se cuidó la preservación del lomo y las cubiertas para que el libro pareciera normal al cerrarlo. Sostuvo nuevamente el fragmento de ex libris arrancado, estudiando las manchas de pasta con su lupa. Esta pasta es idéntica a la que encontramos en los libros del mecanismo. Mismo textura, misma base de... Y Miss Marple tenía la creciente convicción de que la cinta de lino y el anillo de latón iban a proporcionar la respuesta a ambas preguntas. El descubrimiento del libro hueco había arrojado una nueva luz sobre toda la investigación, y Miss Marple se vio atraída de nuevo al aparador de porcelana con renovado propósito. La pequeña habitación, con sus vitrinas de cristal y la porcelana cuidadosamente organizada, había adquirido un significado completamente diferente desde las revelaciones de la mañana. El inspector Slack la seguía con el aire reacio de un hombre que había esperado un caso sencillo de causas naturales, pero que comenzaba a sospechar que no sería tan afortunado. La luz de la tarde que se filtraba por la única ventana del aparador iluminaba cada detalle con claridad cristalina. Bien entonces, dijo Miss Marple, arrodillándose junto al panel alterado detrás de los estantes inferiores, veamos qué historia nos cuentan estos tornillos. Examinó cada uno con cuidado, notando cómo estaban esparcidos sobre el suelo pulido. Eran tornillos antiguos, con las cabezas suavizadas por décadas de remoción y reemplazo ocasional, pero brillaban con una limpieza inusual. Estos han sido frotados con jabón, observó, sosteniendo uno para que el inspector lo examinara. ¿Ve cómo los hilos se deslizan suavemente entre los dedos? Alguien quería asegurarse de que pudieran girarse sin el más mínimo sonido. Slack tomó el tornillo y lo probó él mismo, sus dedos gruesos detectando la característica lubricidad que hacía que el metal se deslizara silenciosamente. Trabajo profesional,
admitió a regañadientes. Quien lo hizo sabía lo que estaba haciendo. Miss Marple se acercó al panel mismo, que colgaba en un ángulo incómodo, revelando el espacio oscuro detrás, donde tuberías y cables recorrían la antigua casa. La madera alrededor de los agujeros de los tornillos no mostraba señales de astillado ni fuerza. El panel había sido removido con cuidado y precisión. La señora Hart mencionó que los fontaneros habían trabajado aquí, murmuró. Pero los fontaneros no necesitarían enjabonar sus tornillos, ¿verdad? Su trabajo rara vez requiere absoluto silencio. Se arrodilló en el suelo y comenzó un examen metódico del área alrededor de la moldura. Casi inmediatamente, sus ojos agudos detectaron algo que la hizo detenerse. Inspector, ¿sería tan amable de traer esa lupa de la biblioteca? Mientras Slack iba por la lupa, Miss Marple permaneció inmóvil junto a su descubrimiento. Cuando regresó, señaló una pequeña migaja de polvo blanco que se había alojado en la ranura entre la tabla del piso y la pared. Polvo de yeso, dijo con satisfacción, examinándolo a través de la lente. La misma sustancia que encontramos en el puño del señor Vale y en los suministros del señor Sims. Pero fue su siguiente descubrimiento el que resultó aún más significativo. Atrapado en un borde rugoso de la moldura estaba un pequeño trozo de hilo, plano y lustroso con el inconfundible brillo de lino almidonado. Cinta de encuadernador, exhaló, levantándolo cuidadosamente con su pañuelo. Un fragmento que ha sido frotado hasta brillar, como si se hubiera deslizado repetidamente por este borde rugoso. El hilo medía apenas 1 pulgada, pero mostraba claras señales de daño por fricción a lo largo de un lado, creando una superficie pulida que captaba la luz. Un extremo estaba deshilachado, como si hubiera sido arrancado de un trozo más largo bajo tensión. El inspector Slack comenzaba a mostrarse visiblemente incómodo. Miss Marple, ¿está sugiriendo que alguien utilizó este aparador como parte de algún elaborado plan? Todavía no sugiero nada definitivo, respondió con suavidad, pero creo que deberíamos examinar la rejilla de ventilación más cuidadosamente. La pequeña rejilla metálica que conecta el aparador con el escondite del sacerdote estaba colocada baja en la pared, posicionada para que el aire pudiera circular entre los dos espacios. Miss Marple se arrodilló junto a ella y dirigió su lupa hacia las barras de metal. Muy iluminador, murmuró después de varios minutos de estudio cuidadoso. 2 de las barras, situadas exactamente a la altura del cuello de una persona sentada al otro lado de la pared, muestran evidencia clara de pulido reciente. El metal brilla con un resplandor fresco, en marcado contraste con la pátina de edad del trabajo metálico circundante. Alguien ha estado frotando estas barras con considerable fuerza, observó. Y recientemente también. El pulido aún es brillante, no opacado por polvo ni por el tiempo. Movió su examen al suelo, justo frente a la rejilla, donde su búsqueda paciente reveló otra pista significativa. Preso en la ranura entre 2 tablas del piso había un pequeño trozo de la misma cinta de lino plana, mostrando signos aún más pronunciados de daño por fricción. Este trozo ha estado bajo considerable tensión, observó, mostrándoselo al inspector Slack. ¿Ve cómo las fibras están comprimidas y pulidas? Esta cinta ha sido estirada contra esas barras pulidas. El inspector examinó la evidencia con creciente alarma. Está dibujando un cuadro bastante completo, Miss Marple, pero no estoy seguro de entender lo que está sugiriendo. Miss Marple se levantó y se sacudió la falda, sus suaves ojos azules pensativos mientras miraba la rejilla. Creo que alguien descubrió una manera de usar esta abertura de ventilación para fines muy distintos de su diseño original. Los tornillos enjabonados permitieron un acceso silencioso a este espacio. Las barras pulidas sugieren fricción repetida de algún tipo de cordón o cinta, y los fragmentos que encontramos indican que se aplicó considerable fuerza. Se acercó a examinar los estantes sobre el panel alterado, recorriendo los bordes con los dedos hasta encontrar lo que buscaba. En un estante, a la altura exacta, había una marca cuadrada en el polvo donde algo plano había sido colocado y retirado recientemente. Aquí estuvo un tablero de algún tipo, dijo, trazando el contorno con su dedo. Lo suficientemente grande como para cubrir completamente la abertura de la rejilla, cortando la circulación de aire entre las 2 habitaciones. El inspector Slack ahora prestaba atención muy cercana. ¿Está diciendo que alguien podría haber controlado la ventilación entre estas habitaciones? ¿Cortado el aire hacia ese escondite del sacerdote? Parece posible, respondió Miss Marple cuidadosamente. Un tablero colocado sobre la rejilla sellaría efectivamente el escondite, creando una cámara cerrada con suministro de aire muy limitado. Regresó a la rejilla, examinando esta vez los bordes donde un tablero podría haber sido colocado.
El marco metálico mostraba ligeras rayaduras consistentes con algo deslizándose en su lugar y luego siendo retirado. Pero eso no es todo, continuó, su voz tomando la suave certeza que quienes la conocían reconocían como especialmente significativa. Alguien también descubrió cómo usar esta rejilla para otro propósito completamente diferente. Esas barras pulidas sugieren que algo fue pasado repetidamente por la abertura, algo que requería considerable fuerza y creó fricción sustancial. Las implicaciones de sus palabras colgaban en el aire como un desafío a todo lo que antes creían sobre la muerte de Crispin Vale. El inspector se encontró mirando la aparentemente inocente rejilla con sentimientos nuevos y claramente inquietantes. Miss Marple, dijo pesadamente. Creo que sería mejor que me dijera exactamente lo que cree que sucedió en estas 2 habitaciones anoche. Pero Miss Marple simplemente sonrió, su gentil sonrisa, y comenzó a reunir la evidencia que habían recolectado. Todavía no, inspector. Hay varias preguntas que deben responderse primero, pero creo que podemos decir con seguridad que la muerte del señor Val fue considerablemente más complicada que un simple ataque al corazón en una habitación sofocante. La atención de Miss Marple se había centrado en pequeños detalles durante toda la investigación, pero fue durante la merienda esa tarde cuando notó algo que puso todas sus observaciones en un enfoque nítido. Guy Skington había regresado para recoger un conjunto de dibujos olvidados, y mientras se preparaba para asegurar su tubo de planos, ella observó con el intenso interés que le había servido también en casos anteriores. Los movimientos del arquitecto eran precisos y económicos mientras enrollaba la correa de cuero alrededor del tubo cilíndrico. Pero fue la forma en que ató el nudo final lo que capturó completamente su atención. Sus dedos trabajaban con habilidad automática, creando un nudo plano, ordenado, con los extremos metidos y aplastados de manera distintiva. «¿Qué forma tan interesante de atar eso?», observó amablemente. «Muy ordenado y profesional». Skington levantó la vista con leve sorpresa. «Oh, es fuerza del hábito, me temo. Los arquitectos aprendemos a asegurar correctamente nuestros planos. Los papeles tienen la costumbre de escaparse en los momentos más inconvenientes. De hecho lo hacen», asintió Miss Marple. «Siempre he admirado a las personas que pueden hacer nudos correctos, mucho más confiables que los lazos casuales que la mayoría de nosotros hacemos sin pensar». Se acercó para examinar su trabajo. El nudo estaba perfectamente equilibrado, con ambos extremos planos contra el tubo y recortados exactamente a la misma longitud. Todo hablaba de práctica prolongada y entrenamiento profesional. «Un nudo plano, ¿verdad?», preguntó. «Mi difunto padre estuvo en la marina, y siempre insistía en que había una forma correcta y una incorrecta de hacer cada nudo». «Correcto», respondió Skington con evidente satisfacción. «Un nudo plano adecuado no se desliza ni se deshace accidentalmente, a diferencia de los nudos torcidos que la mayoría hace sin pensar». Después de que se fue, Miss Marple se sintió atraída de nuevo hacia la evidencia que habían recopilado. Extendió el rollo de cinta de lino del libro hueco, estudiando el nudo que aseguraba su extremo con renovado interés. «Inspector», llamó suavemente. «Creo que debería ver esto». Slack se unió a ella en la mesa de la biblioteca, donde ella había dispuesto las diversas piezas de evidencia. El rollo de cinta de lino estaba enrollado con precisión profesional, y el extremo estaba asegurado con un nudo idéntico al que acababa de observar a Skington atando en su tubo de planos. «El mismo nudo plano», murmuró, comparando su recuerdo del trabajo de Skington con la evidencia frente a ellos, extremos metidos y aplastados exactamente igual. Se movió para examinar otros objetos en la habitación, buscando confirmación de su sospecha creciente. El trabajo de Edgar Sims proporcionó una comparación, varias etiquetas atadas con sus característicos lazos decorativos, muy diferentes de la precisión arquitectónica del nudo plano. «El señor Sims prefiere un enfoque decorativo», observó, mostrando al inspector un lazo de cinta que aseguraba un paquete de materiales de reparación. «Bastante elaborado, ¿no le parece?». En el salón de la mañana, encontró evidencia del trabajo de Gentileschi en un cesto de costura que Lady Bantry le había animado a usar. El método preferido de la joven era completamente distinto, usando pequeños nudos de dobladillo apenas visibles a simple vista. «El trabajo de Miss Lacy es exquisito», notó Miss Marple, examinando una pieza de bordado. «Estos nudos son tan pequeños y delicados, nada que ver con nuestra cinta de lino», asegurando. Regresó a la biblioteca con creciente certeza, su mente procesando las implicaciones de lo que había descubierto. El nudo en la cinta no era producto de atar al azar por alguien no familiarizado con técnicas correctas. Era obra de un profesional, alguien que ataba el mismo tipo de nudo repetidamente hasta que se volvió segunda naturaleza.
El inspector Slack comenzaba a seguir su razonamiento. Está diciendo que Skhinton preparó ese rollo de cinta. La evidencia sugiere eso, respondió Miss Marple cuidadosamente. El nudo es idéntico a su método profesional, y la cinta misma es lino de encuadernador del tipo usado en trabajos de restauración. Se detuvo junto a la entrada del escondite del sacerdote, sus ojos pensativos, mientras consideraba las relaciones espaciales entre las diversas habitaciones. Me he estado preguntando cómo alguien podría haber controlado los eventos desde el aparador mientras mantenía la apariencia de que nada inusual había ocurrido. ¿Qué quiere decir? Miss Marple se movió para demostrar, posicionándose en la entrada de la cámara secreta. Considere la geometría, inspector. Alguien sentado en ese taburete estaría exactamente a la altura de la rejilla de ventilación, y alguien en el aparador podría alcanzar fácilmente a través de esa rejilla. Señaló la evidencia que habían recopilado. Tenemos cinta preparada con un nudo profesional, un anillo de latón para facilitar su manipulación, y signos claros de fricción en las barras de la rejilla a la altura del cuello. Las implicaciones se estaban volviendo más claras, aunque aún no estaba lista para expresarlas completamente. El patrón de la evidencia sugería un método que era tanto ingenioso como terrible en su cálculo. Pero hay algo más, continuó, volviendo a examinar el rollo de cinta una vez más. Esta preparación requirió una planificación considerable. El libro tuvo que ser ahuecado adecuadamente, la cinta preparada y probada, el panel del aparador de porcelana hecho accesible con tornillos enjabonados. Miró al inspector Slack con ojos que habían perdido todo rastro de su habitual suavidad. Este no fue un crimen de pasión u oportunidad, inspector. Alguien dedicó un tiempo considerable a preparar exactamente lo que sucedió anoche. La revelación de esa tarde llegó cuando Lady Bantry mencionó casi casualmente un incidente del día anterior que había parecido insignificante en ese momento. Guy nos estaba mostrando la manera correcta de asegurar los planos arquitectónicos, dijo durante su tetardío. Después del almuerzo, cuando todos estábamos reunidos en el salón de la mañana, él demostró su técnica de atar nudos, explicando lo importante que era hacerlo exactamente bien. Miss Marple dejó una taza de té con particular cuidado. Él demostró cómo atar su nudo. Oh, sí, bastante minuciosamente. De hecho estaba bastante orgulloso de su método. Nos mostró cómo hacer lo que llamaba un nudo plano correcto que no se desharía. Dijo que era esencial para cualquier profesional que tratara con documentos importantes. El recuerdo trajo a la mente otro detalle que había parecido insignificante hasta ahora. Miss Marple recordó cómo Skhinton había manejado todo durante la demostración de la estantería, con tal familiaridad segura, no solo con el mecanismo en sí, sino con las relaciones espaciales de las habitaciones. Lady Bantry, dijo cuidadosamente, cuando examinó por primera vez el escondite del sacerdote en el aparador el señor Skhinton. ¿Recientemente o había estado familiarizado con la disposición durante algún tiempo? Oh, él ha sabido del cuarto secreto desde que comenzó los trabajos de restauración hace semanas. Necesitaba comprender todos los detalles estructurales, ¿ve? Pasó tiempo considerable estudiando las conexiones entre las habitaciones, el sistema de ventilación, todos esos asuntos técnicos que los arquitectos estudian. Miss Marple asintió pensativamente. Semanas de preparación, conocimiento detallado de la disposición de las habitaciones, habilidades profesionales con nudos y ataduras, y acceso a todos los materiales necesarios. El cuadro se estaba volviendo inquietantemente completo, aunque un elemento crucial permanecía por descubrirse. Comenzaba a entender cómo se había cometido el crimen, pero todavía necesitaba establecer el porqué, y para eso sospechaba que deberían examinar más cuidadosamente lo que Crispin Vale había planeado escribir sobre su visita a Gossington Hall. La búsqueda entre los efectos personales de Crispin Vale se había pospuesto hasta la mañana siguiente, pero la suave insistencia de Miss Marple finalmente persuadió al inspector Slack de que podría resultar reveladora. El cuaderno del autor, encontrado en el bolsillo de su chaqueta, fue una revelación que arrojó una luz completamente nueva sobre los eventos de la noche anterior. Escuchen esto, dijo el inspector Slack, leyendo en voz alta, su tono haciéndose más grave con cada anotación. Diario Bantry 1688. Página faltante. Carta con monograma BAR Dimensiones del escondite para comprobación de autenticidad. Miss Marple estudió el boceto tosco que acompañaba estas notas. Vale había dibujado el interior de la cámara secreta con sorprendente precisión, incluyendo detalles del mecanismo de cierre que solo podían haber sido observados durante un examen cuidadoso. Está investigando más que cuartos ocultos, observó en voz baja. Estas notas sugieren que estaba investigando la autenticidad de ciertos reclamos históricos.
Las implicaciones eran preocupantes. La reputación de Vale como columnista de chismes estaba bien establecida, pero este cuaderno revelaba un propósito investigativo más serio que podría haber amenazado reputaciones de manera mucho más allá de una mera vergüenza social. ¿Qué es esto de una página de diario faltante?, exigió Slack, mostrando el cuaderno a Lady Bantry, que se había unido a ellos en la biblioteca. El rostro de Lady Bantry palideció al examinar la letra de Vale. ¡Oh cielos! Debió haber estado husmeando en mi escritorio del salón de la mañana. Hay un antiguo diario familiar, del siglo XVII, con algunas páginas que se han soltado con los años. ¿Podríamos verlo?, preguntó Miss Marple suavemente. En el salón de la mañana, Lady Bantry desbloqueó un pequeño escritorio con evidente reticencia. Dentro, entre varios papeles y correspondencia, yacía un volumen encuadernado en cuero cuyas páginas estaban amarillentas por la edad. Perteneció a un antepasado de mi esposo, explicó Lady Catherine Bantry. Vivió tiempos bastante dramáticos. La mayoría son cuentas domésticas y observaciones sociales ordinarias, pero hay algunas entradas sobre el periodo de la Guerra Civil que la familia siempre ha encontrado bastante embarazosas. Miss Marple abrió el diario con cuidado, notando inmediatamente que una página había sido parcialmente arrancada de su encuadernación. La rasgadura era antigua, pero la manipulación reciente había alterado aún más el papel envejecido. Esta página ha sido removida y reemplazada recientemente, observó, levantando la hoja suelta. Vea cómo el borde rasgado tiene pliegues frescos donde se ha doblado. La entrada del diario, fechada en 1688, estaba escrita con tinta marrón desvaída que había sobrevivido notablemente bien a los siglos. La descripción de Lady Catherine relataba cómo ocultó ciertos documentos de naturaleza comprometedora durante problemas políticos y mencionaba la cámara del sacerdote detrás de los libros de la biblioteca donde secretos peligrosos podrían permanecer seguros. Vale estaba investigando si los reclamos históricos de su familia eran genuinos, dijo Miss Marple pensativamente. ¿Pero por qué eso sería suficiente para justificar un asesinato? La respuesta llegó cuando descubrieron que más había sido alterado en el salón de la mañana. Bajo el papel de escribir de Lady Bantry, apenas visible a menos que se mirara cuidadosamente, había una tenue impresión de escritura que se había transferido desde la página superior. Miss Marple sostuvo el papel contra la luz, revelando la silueta fantasmal de palabras que habían sido escritas y luego removidas. Alguien copió esta entrada del diario, anunció. Y recientemente, juzgando por la frescura de la impresión. Inspector Slack entrecerró los ojos ante las marcas tenues. ¿Puede descifrar lo que dice? Solo fragmentos, pero suficientes para sugerir que alguien se preparaba para exponer no solo el contenido del diario, sino quizás para cuestionar su autenticidad. Regresaron al cuaderno de Vale, estudiando sus otras anotaciones con un nuevo entendimiento. La referencia a la letra monograma de BAR era particularmente intrigante, y la reacción de Lady Bantry sugería que sabía exactamente a qué se refería. Hay una carta, admitió con reticencia, uno de los documentos familiares. Se supone que es de Lady Catherine a alguien con la inicial R, describiendo cómo ciertos objetos valiosos fueron ocultados durante los problemas. Pero los eruditos a veces han cuestionado si es genuina o una fabricación posterior. Si el señor Vale tenía intención de publicar dudas sobre su autenticidad, preguntó Miss Marple. Sería embarazoso, ciertamente. La carta ha sido citada en varios trabajos históricos como evidencia de la lealtad familiar en tiempos difíciles. Miss Marple comenzaba a entender el alcance de las investigaciones de Vale y por qué podrían haber representado una amenaza seria. Un columnista de chismes que pudiera probar que documentos históricos respetados eran falsificaciones tendría un poder considerable sobre aquellos cuyas reputaciones dependían de esos documentos. Pero había más. Mientras continuaban examinando el escritorio, Gentileschi hizo un descubrimiento que añadió otra dimensión al caso. Lady Bantry, dijo la joven vacilante, creo que alguien ha revisado también su correspondencia. Las cartas en el escritorio habían sido cuidadosamente recolocadas, pero no exactamente en su orden original. Alguien con un conocimiento profundo del contenido del escritorio había buscado entre los papeles privados e intentado ocultar su intrusión. ¿Qué estaban buscando?, exigió el inspector Slack. Miss Marple estudiaba nuevamente el cuaderno de Vale, enfocándose en anotaciones que antes habían parecido insignificantes. Correspondencia moderna, dijo de repente. Mire esta anotación. Contratos recientes, trabajos de restauración, garantías de autenticidad. La implicación era escalofriante. Vale no se había contentado con investigar documentos históricos.
Estaba investigando reclamos contemporáneos sobre trabajos de restauración, quizás cuestionando si los descubrimientos modernos eran genuinos o habían sido colocados para mejorar la reputación de ciertos profesionales. El trabajo de Guy Skington, susurró Lady Bantry, comprendiendo de inmediato. Si Vale pretendía sugerir que Guy había estado mejorando sus descubrimientos, eso lo arruinaría profesionalmente. Un arquitecto cuya reputación depende de descubrimientos históricos auténticos sería destruido por acusaciones de falsificación, confirmó Miss Marple. Se movió hacia la ventana, su mente trabajando a través de las conexiones entre la investigación de Vale y la elaborada preparación que había precedido su muerte. Inspector, dijo suavemente, creo que necesitamos examinar otros proyectos de restauración del señor Skington. Si Vale había descubierto un patrón de reclamos de autenticidad cuestionable, justo en ese momento, sonó el teléfono, y Edgar Sims lo atendió en el pasillo. Lo siento, señor, pero el señor Skington no está disponible. ¿Ha habido un incidente? Sí, señor. Bastante serio. No, señor. No sé cuándo se completará el trabajo en la biblioteca. Miss Marple intercambió miradas con el inspector Slack. El mundo exterior comenzaba a tomar nota de los eventos en Gossington Hall, y eso solo podía aumentar la presión sobre todos los involucrados. Los contratos que mencionó Val, dijo pensativamente. Me pregunto si podríamos descubrir que los recientes éxitos del señor Skington han dependido en gran medida de descubrimientos históricos convenientes, y si Vale pretendía publicar sus sospechas. No necesitaba terminar la frase. Todos entendieron ahora lo que estaba en juego, la reputación profesional de Skington, sus futuros contratos, quizás toda su carrera, pendían de un hilo. Para un hombre que había pasado años construyendo una reputación como restaurador hábil y honesto, la amenaza de ser expuesto como un fraude habría sido devastadora. Pero seguramente, protestó Lady Bantry, incluso si Guy hubiera tomado libertades con la exactitud histórica, eso no justificaría el asesinato. No, ciertamente que no, terminó suavemente Miss Marple. Pero la gente ha matado por amenazas mucho menos significativas a su sustento y reputación. Cerró el cuaderno de Val con un chasquido decisivo. El motivo ahora estaba claro, y el método se volvía cada vez más evidente. Lo que quedaba era demostrar exactamente cómo Guy Skington había usado su conocimiento de la disposición de la casa y sus habilidades profesionales para cometer lo que inicialmente parecía un crimen imposible. Inspector, dijo con autoridad tranquila, creo que es hora de que tengamos otra conversación con el señor Skington, y esta vez debemos estar preparados con algunas preguntas muy específicas sobre sus recientes descubrimientos de restauración. La visita de retorno del doctor Haddock esa mañana trajo consigo una revelación que transformó toda la investigación. El anciano médico había estado preocupado por ciertos aspectos de su examen inicial, y una noche de reflexión lo había llevado a reconsiderar su diagnóstico apresurado. He estado pensando en el pobre Val, anunció sin preámbulos, al unirse a Miss Marple e Inspector Slack en la biblioteca. Algo en la condición de sus pulmones me ha estado inquietando. Colocó su maletín médico sobre la mesa con los movimientos deliberados de un hombre que ha realizado incontables exámenes similares a lo largo de su larga carrera. Ayer dije fallo cardíaco, y supongo que eso es técnicamente correcto, pero la causa subyacente podría haber sido bastante diferente de lo que inicialmente supuse. Miss Marple levantó la vista desde su contemplación de la entrada del escondite del sacerdote con interés inmediato. ¿De qué manera, doctor? La congestión que observé en sus pulmones, explicó Haddock, sacando sus notas de la noche anterior. En ese momento la atribuí a la excitación y la mala ventilación, pero al reflexionar, el patrón es más consistente con lo que uno esperaría ver en casos de estrangulamiento. La cabeza del inspector Slack se levantó bruscamente. Estrangulamiento. Pero no había ninguna marca en el cuello del hombre. Precisamente eso es lo que resulta tan desconcertante, coincidió Haddock. No hay moretones externos, ni marcas de dedos, ni quemaduras de cuerda ni impresiones de ligaduras. Sin embargo, la evidencia interna sugiere que su suministro de aire fue severamente restringido antes de que ocurriera la muerte. Miss Marple se levantó y se dirigió a la rejilla de ventilación que conectaba el escondite del sacerdote con el aparador de porcelana. Doctor, ¿diría usted que la restricción fue gradual o repentina? Gradual, supongo. El tipo de compresión lenta que podría ocurrir si alguien estuviera siendo estrangulado lentamente con algo que distribuya la presión uniformemente, algo que no dejara marcas evidentes. Se arrodilló junto a la rejilla y llamó a los demás para que se unieran a ella. He estado realizando un pequeño experimento con este sistema de ventilación, anunció. Lady Bantry,
¿Sería tan amable de asistirme desde el aparador de porcelana? Cuando Lady Bantry estuvo posicionada en la habitación contigua, Miss Marple dio instrucciones. Ahora, si abriera y cerrara la puerta varias veces mientras sostengo esta pluma cerca de la rejilla. La pluma permaneció perfectamente inmóvil a pesar del movimiento de aire que debería haber sido creado por el movimiento de la puerta. Miss Marple intentó el experimento desde varias posiciones diferentes, pero el resultado fue siempre el mismo. No hay movimiento de aire en absoluto, observó. Sin embargo, esta rejilla fue diseñada para proporcionar ventilación entre las habitaciones. Algo está impidiendo el flujo normal de aire. Dirigió su atención al lado del aparador de porcelana de la rejilla, donde su examen cuidadoso del día anterior había revelado el cuadrado característico de barniz en el borde del estante. Aquí se colocó una tabla, demostró, mostrando cómo un trozo de madera plano podría sellar completamente la abertura. Cuando la rejilla estaba bloqueada, el escondite del sacerdote se convirtió en una cámara sellada sin fuente de aire fresco. El doctor Haddock asintió con seriedad. Eso explicaría ciertamente la dificultad respiratoria, pero aún no explica el patrón específico de congestión pulmonar que observé. Miss Marple volvió al escondite del sacerdote, estudiando el pequeño espacio con renovada atención. El taburete de 3 patas estaba en el centro, posicionado de manera que alguien sentado sobre él miraría directamente el nicho tallado en la pared del fondo. La vela, dijo de repente, señalando el resto de cera que aún yacía en el suelo. Doctor Oak, usted mencionó ayer que se había consumido, pero mire la mecha. Sostuvo los restos de la vela para examinarla. La mecha estaba limpia y relativamente larga, no consumida hasta nada como cabría esperar de una vela que hubiera agotado todo su combustible disponible. Se extinguió mientras todavía podía arder, observó. Y mire aquí en la base del nicho donde fue colocada. La piedra tallada no mostraba rastro de hollín ni manchas de humo, a pesar de estar en la trayectoria directa de cualquier humo que la vela pudiera haber producido. La mañana trajo consigo una claridad nítida que parecía iluminar cada detalle del caso con precisión implacable. Miss Marple se situó una vez más junto a la moldura de la biblioteca donde había descubierto las fibras pálidas. Su lupa revelando secretos ocultos a simple vista. Inspector Slack, llamó suavemente. Creo que estas fibras merecen otro examen. Las 2 hebras de material que había encontrado atrapadas en el zócalo eran apenas visibles al ojo desnudo, pero bajo magnificación, revelaban una historia que confirmaba su creciente comprensión de la metodología del crimen. Lino de encuadernadores, observó, sosteniendo las fibras a la luz. Plano, almidonado y tratado hasta brillar. Pero observe cómo los hilos individuales han sido comprimidos y pulidos en un borde. El inspector Slack entrecerró los ojos ante la minúscula evidencia. ¿Qué significa eso? Fricción, respondió Miss Marple simplemente. Estas fibras han sido frotadas repetidamente contra algo áspero y afilado. Algo como el borde de este zócalo, quizás, o las barras metálicas de una rejilla de ventilación. Se movió para demostrar, mostrando cómo una longitud de cinta tensada naturalmente se engancharía y deshilacharía contra cualquier superficie rugosa que encontrara. Cuando la cinta se retiraba tras cumplir su propósito mortal, estos fragmentos quedaban como evidencia de su paso. El doctor Haddock, que había permanecido para observar las etapas finales de la investigación, se inclinó con interés profesional. ¿Y usted cree que esto respalda su teoría sobre el método de asesinato? Más que respaldarla, me temo, respondió Miss Marple gravemente. La prueba. Los llevó a donde aún colgaba la chaqueta de Crispin-Ball, a la espera de ser recogida por el enterrador. Con dedos cuidadosos, volvió el cuello para revelar la tela interior que había estado contra su cuello en sus últimos momentos. Miren atentamente esta área, justo dentro de la línea del cuello, instruyó, dirigiendo su atención a una marca tenue apenas visible sobre la tela oscura. Bajo su lupa, la marca se resolvió en una delgada línea de barniz, del tipo que resulta cuando algo liso y ligeramente ceroso se tira repetidamente sobre la tela bajo presión. Pulido de hilo, anunció con silenciosa satisfacción. El mismo brillo que encontramos en esas barras de la rejilla y en las fibras junto al zócalo. El cuello del señor Ball muestra evidencia clara de que algo plano y pulido fue tensado alrededor de su garganta. Las implicaciones eran innegables. El inspector Slack se encontró mirando evidencia que transformaba lo que parecía una muerte por causas naturales en algo mucho más siniestro. Pero seguramente, protestó, aunque su voz carecía de convicción, habría habido señales más obvias de lucha. No si la víctima ya estaba debilitada por la falta de oxígeno, intervino el doctor Haddock con gravedad, y no si la ligadura se aplicó gradualmente,
quizás mientras se concentraba en otra tarea. Miss Marple asintió en acuerdo. Consideren la posición del señor Val cuando lo encontramos. Inclinado hacia adelante sobre ese taburete, como si se hubiera inclinado hacia el nicho para examinar algo cuando ocurrió la muerte. La posición perfecta para que alguien deslizara un lazo alrededor de su cuello desde atrás. Se dirigió a su colección de evidencia, extendiendo los diversos elementos que habían descubierto: el libro hueco, la bobina de cinta de lino, el anillo de latón, las placas de libros alteradas y los fragmentos de material coincidente encontrados en múltiples lugares. El patrón es bastante claro, observó. Alguien se preparó extensamente para este crimen, reuniendo los materiales necesarios y asegurándose de que pudieran ocultarse hasta ser necesarios. El libro hueco proporcionó almacenamiento para el arma homicida. Los tornillos enjabonados permitieron acceso silencioso al aparador de porcelana, y las barras de la rejilla pulidas aseguraron un funcionamiento suave del mortal mecanismo. El inspector Slack estaba examinando la cartera arquitectónica de Guy Skington, que había quedado atrás durante su apresurada partida la noche anterior. Dentro, encontró artículos que proporcionaron la confirmación final de la teoría de Miss Marple. Pequeño pote de pasta, leyó de su inventario. Polvo blanco, cinta de lino para encuadernadores, aún en su envoltorio, y se detuvo, su expresión se volvió sombría. Un trozo de papel rasgado que coincide con el envoltorio que encontramos alrededor del libro hueco. Miss Marple examinó el fragmento del envoltorio con interés. Cinta de lino para encuadernadores, leyó de la etiqueta impresa. Grado profesional, almidonada y tratada para trabajos de restauración. Exactamente lo que esperaríamos que llevara un arquitecto dedicado a la restauración histórica. La evidencia se estaba acumulando en un caso abrumador contra Skington, pero Miss Marple aún no había terminado. Tenía un elemento crucial más que demostrar. El momento es particularmente significativo, observó, consultando sus notas de la noche anterior. El señor Skington afirmó haber estado en la sala de fumar con Edgar Sims durante el periodo crítico, pero el señor Sims, presionado, admitió haber salido por 5 minutos alrededor de las 10. Edgar Sims, que había estado merodeando ansiosamente en el fondo, se movió incómodamente bajo su escrutinio. Tuve que atender las escaleras traseras, señorita. Uno de los sirvientes informó de un pasamano suelto que necesitaba atención inmediata. 5 minutos, reflexionó Miss Marple. Tiempo más que suficiente para que alguien familiarizado con la disposición de la casa se deslizara al aparador de porcelana, sellara la rejilla de ventilación y preparara un asesinato. Se volvió hacia el inspector Slack con ojos que habían perdido todo rastro de su habitual gentileza. Creo, inspector, que tenemos evidencia suficiente para justificar una conversación muy seria con el señor Skington. La evidencia física, los medios, la oportunidad, y, lo más importante, el motivo están claramente establecidos. El motivo, de hecho, se había convertido en el aspecto más convincente de todo el caso. La investigación de Crispin Vale no solo amenazaba con causar vergüenza, sino con la ruina profesional completa de un hombre cuya reputación dependía enteramente de su integridad como restaurador histórico. ¿Cuándo comenzó a sospechar de él?, preguntó el inspector Slack mientras se preparaban para localizar al arquitecto. Miss Marple consideró la pregunta cuidadosamente. La pasta en los libros del mecanismo fue sugestiva desde el principio, respondió. Pero fue el nudo en esa cinta de lino lo que me convenció de que estábamos tratando con alguien que ataba el mismo tipo de nudo repetidamente hasta que se volvió automático. Los hábitos profesionales son muy difíciles de ocultar. Se detuvo junto a la entrada del escondite del sacerdote por última vez, con expresión triste mientras contemplaba cómo un lugar diseñado para el santuario había sido transformado en una trampa mortal. El señor Skington entiende esta casa mejor que nadie, continuó. Conocía la disposición, el sistema de ventilación, las operaciones mecánicas de la habitación secreta. Tuvo semanas para planear y preparar, acceso a todos los materiales necesarios y las habilidades profesionales para ejecutar su esquema con precisión. El doctor Edoc negó con la cabeza, admirando a regañadientes la terrible ingeniosidad del método. Casi funcionó, si no fuera por su atención a esos pequeños detalles. Los pequeños detalles a menudo revelan grandes verdades, respondió Miss Marple simplemente. Y en este caso, las fibras en el zócalo, el pulido en el cuello de un hombre muerto, y el nudo que aseguraba un rollo de cinta se combinaron para exponer un asesinato cuidadosamente planeado. El inspector Slack ya estaba alcanzando su teléfono para pedir asistencia. La precisión arquitectónica de Guy Skington le había servido bien al planear el crimen,
pero fue esa misma atención al detalle la que proporcionó finalmente la evidencia para su condena. El caso se acercaba a su inevitable conclusión, pero Miss Marple sabía que el enfrentamiento final requeriría un manejo cuidadoso. Los criminales acorralados pueden ser peligrosos, y Skimton ya había demostrado su capacidad de cálculo frío y meticuloso. El enfrentamiento, cuando ocurrió, tuvo lugar en la misma habitación donde se había cometido el crimen. Guy Skimton llegó a Gossington Hall esa tarde con su habitual aire de competencia profesional. Pero Miss Marple notó de inmediato que su precisión habitual mostraba signos de tensión. Su portafolio arquitectónico no estaba tan ordenado como de costumbre, y había una tensión en sus movimientos que delataba a un hombre bajo considerable presión. Entiendo que desea verme de nuevo, inspector, dijo al entrar en la biblioteca donde esperaba la compañía reunida. Espero que podamos concluir este asunto rápidamente. Tengo varias citas urgentes en Londres. El inspector Slack señaló una silla con cortesía sombría. Creo que encontrará esta conversación mucho más involucrada de lo que podría esperar, señor Skimton. Miss Marple se levantó de su posición junto al mecanismo de la estantería, sus suaves ojos azules con una expresión que quienes la conocían bien habrían reconocido como particularmente peligrosa. Antes de comenzar, dijo amablemente, me pregunto si podría demostrar el mecanismo de la estantería una vez más, solo para refrescar nuestra memoria sobre cómo funciona. La vacilación de Skimton fue apenas perceptible, pero Miss Marple la notó. Seguramente eso ya no es necesario en este punto. Oh, pero creo que sí, respondió con insistencia suave. Verá, hemos descubierto algunas cosas bastante interesantes sobre cómo se utilizó este mecanismo la noche en que murió el señor Ball. Con evidente reticencia, Skimton se dirigió a la estantería y realizó el ritual familiar. Sus manos eran firmes al inclinar Lives of the Sands, Volume 7 y presionar el resorte oculto detrás de Pluto. Pero Miss Marple notó que evitaba mirar directamente los libros que manipulaba. Muy hábilmente hecho, observó, mientras la puerta secreta se abría. Pero noto que tuvo cuidado de no tocar los bordes superiores de esos volúmenes. Muy sabio, considerando los residuos de pasta que aún conservan. El rostro de Skimton permaneció impasible, pero sus nudillos se blanquearon ligeramente donde sostenía su portafolio. Ahora, continuó Miss Marple, acercándose a la mesa de evidencia, donde todos sus descubrimientos estaban dispuestos con precisión metódica. Permítanme contarles lo que creemos que sucedió la noche en que murió el señor Ball. Señaló el rollo de cinta de lino, el anillo de latón y los fragmentos de material coincidente que habían recolectado. La preparación comenzó hace semanas, ¿verdad, señor Skimton? Cuando se dio cuenta de que la investigación del señor Ball iba a exponer sus métodos de mejora de descubrimientos históricos. Me temo que no entiendo lo que está sugiriendo, respondió Skimton, pero su voz carecía del tono confiado habitual. Oh, creo que entiende perfectamente, dijo Miss Marple con suavidad. El señor Ball había descubierto que su reputación por encontrar artefactos históricos auténticos se basaba en un tipo de autenticidad muy diferente al que sus clientes creían. Tenía la intención de publicar sus hallazgos, ¿no? Junto con algunas especulaciones bastante perjudiciales sobre sus métodos profesionales. Se acercó al libro hueco que habían descubierto, abriéndolo para revelar el compartimento que había ocultado el arma homicida. Preparó este escondite cuidadosamente, usando sus habilidades profesionales de encuadernador para crear un espacio de almacenamiento que pasara desapercibido. La pasta de trigo, los cortes precisos, la atención a preservar la apariencia externa del libro, todo habla de una artesanía experta. El inspector Slack tomó la narrativa, su voz cargada de certeza. Tuvo acceso al aparador de porcelana gracias a su trabajo de restauración. Engrasó los tornillos de ese panel para asegurarse de poder trabajar silenciosamente. Estudió el sistema de ventilación hasta comprender exactamente cómo podía manipularlo. El método en sí fue ingenioso, continuó Miss Marple, su tono casi admirativo a pesar de lo sombrío del asunto. Primero, atrajo al señor Ball al escondite del sacerdote con su entusiasmo por examinar el espacio para su investigación. Luego, trabajando desde el aparador de porcelana, selló la rejilla de ventilación con una tabla, cortando su suministro de aire y asegurando que quedara débil y confundido. Sostuvo el rollo de cinta de lino, con el nudo profesional claramente visible. Esta cinta, preparada con su característico nudo marinero, se pasó a través de la abertura de la rejilla. El anillo de latón permitió manipular el lazo con precisión, colocándolo alrededor del cuello del señor Ball mientras se inclinaba para examinar el nicho tallado. El doctor Haddock dio un paso adelante, su experiencia médica otorgando peso a la acusación.
El apriete gradual de una ligadura plana y lisa explicaría la congestión pulmonar que observé, dejando sin marcas externas de violencia. Un método de asesinato sumamente calculado. La fachada de calma profesional de Skhinton comenzaba a agrietarse. Todo esto es especulación. No tiene pruebas de ninguna de estas acusaciones salvajes. Al contrario, respondió Miss Marple en voz baja, tenemos pruebas considerables. Se movió para mostrar la evidencia sistemáticamente, la pasta en los libros del mecanismo que coincidía con sus suministros, las fibras en el zócalo que correspondían a su cinta de encuadernador, el pulido en el cuello de Val que mostraba cómo se aplicó la ligadura. Sus propios materiales lo traicionaron, continuó. La pasta de trigo de su kit, la cinta de lino de grado profesional de sus suministros de restauración, incluso la forma distintiva en que ata sus nudos. Los hábitos profesionales, señor Skhinton, son muy difíciles de ocultar. El inspector Slack mostró el portafolio del arquitecto, exhibiendo su contenido con sombría satisfacción. Todavía lleva la evidencia, pasta, polvo blanco y el envoltorio de la cinta que usó para estrangular al señor Val. Pero lo más condenatorio, dijo Miss Marple, con voz que imponía atención absoluta, es su conocimiento del tiempo y la oportunidad. Sabía que Edgar Sims se apartaría de la sala de fumar exactamente a las 10 para revisar las escaleras traseras. Usted mismo organizó esa distracción, ¿no es así? Un pasamano suelto que requería atención inmediata. Edgar Sims asintió con reluctancia. Me lo mencionó después de la cena, señor. Dijo que lo había notado durante su inspección y que creía que debía atenderlo de inmediato. La red de evidencia se cerraba alrededor de Skhinton con precisión inexorable. Miss Marple continuó su reconstrucción, cada detalle encajando con devastadora exactitud. 5 minutos fue todo lo que necesitó. Deslizarse en el aparador de porcelana, sellar la rejilla, pasar la cinta por la abertura y esperar a que el señor Val se posicionara correctamente. Una vez realizado el acto, retiró la cinta, quitó la tabla para restaurar la ventilación normal y regresó a la sala de fumar antes de que Edgar regresara. El pestillo de resorte aseguró que el escondite del sacerdote permaneciera sellado hasta ser descubierto, añadió el inspector Slack, creando la ilusión perfecta de muerte por causas naturales en una habitación que solo podía abrirse desde fuera. Skhinton permaneció en silencio por un largo momento, su mente de arquitecto quizás calculando la fuerza del caso en su contra. Cuando finalmente habló, su voz reflejaba el cansancio de un hombre cuyos planes cuidadosamente trazados habían sido sistemáticamente demolidos. Vale habría destruido todo, dijo en voz baja. Años de trabajo, reputación construida con habilidad y dedicación genuina. Tenía la intención de sugerir que cada descubrimiento que hice fue fabricado. Cada artefacto histórico que encontré era evidencia plantada. ¿Lo era? Preguntó Miss Marple suavemente. El silencio de Skhinton fue respuesta suficiente. El hombre que había construido su carrera en afirmaciones de autenticidad histórica no podía traerse a sí mismo a revelar la verdad sobre sus métodos. El inspector Slack avanzó con autoridad oficial. Guy Skhinton, lo arresto por el asesinato de Crispin Vale. Cuando las esposas hicieron clic, Lady Bantry se hundió en una silla con visible alivio. Gracias a Dios que guardó mi viejo y tonto diario fuera de los periódicos, Jane, dijo, aunque supongo que nada de eso importa ahora. Más tarde, mientras observaban cómo el coche del inspector Slack desaparecía por la entrada con su prisionero, Lady Bantry se quedó junto a Miss Marple en la puerta de la biblioteca. Las habitaciones secretas hacen que uno se sienta tan romántico, suspiró. Hasta que dejan de serlo. Miss Marple dobló su tejido con precisión característica. Los escondites, querida, son muy parecidos a la conciencia de las personas, útiles en peligro y, a veces, los más peligrosos de todos. La estantería permanecía abierta, revelando la estrecha cámara donde la muerte había simulado causas naturales. Pero el escondite del sacerdote había revelado finalmente sus secretos, y se haría justicia para el hombre que había muerto dentro de sus muros.